Elena Valverde estaba de pie junto a la ventana del salón, mirando la calle desierta. La tarde había resultado tranquila, casi sin viento, una de esas raras tardes otoñales en las que la ciudad parecía quedarse inmóvil, esperando algo. Tenía 37 años y durante los últimos 5 había dirigido el negocio familiar, una pequeña cadena de farmacias que había fundado su difunta madre. 3 locales en diferentes barrios de la ciudad generaban ingresos estables, y Elena estaba orgullosa de haber logrado no solo conservar el negocio, sino también expandirlo. Rodrigo, su marido, regresó del viaje de negocios tarde el viernes por la noche. Elena escuchó cómo se cerró de golpe la puerta del portal, luego los pasos familiares por la escalera. El ascensor de su edificio funcionaba una vez sí y otra no. Cuando entró, en su rostro se dibujaba una sonrisa extraña, casi triunfal. «Hola, cariño», dejó la maleta en el recibidor y sacó de ella una caja grande atada con una cinta de satén. «Tengo una sorpresa para ti». Elena levantó las cejas con sorpresa. Rodrigo nunca se había destacado por su generosidad, y los regalos de su parte eran una rareza. Durante los 11 años de matrimonio, se había acostumbrado a su practicidad, que rozaba la tacañería. Siempre decía que había que ahorrar dinero, que no se podía gastar en tonterías. «¿Qué es esto?». Tomó la caja, sintiendo su agradable peso. «Ábrela». Rodrigo se quitó la chaqueta y pasó a la cocina, donde ya se sirvió agua de la jarra. Elena desató cuidadosamente la cinta y abrió la tapa. Dentro, cuidadosamente envuelto en fino papel blanco, había un vestido. De color esmeralda, con un escote profundo y un corte elegante, era evidentemente caro. La etiqueta de una marca conocida lo confirmaba. El precio hizo que Elena abriera la boca. «Rodrigo, esto es». No encontró qué decir. «¿De dónde?». Pasaba por una boutique en el centro, entré, se encogió de hombros, como si se tratara de comprar pan. «Pensé que te gustaría. Hace tiempo que no te compras nada». Eso era cierto. Elena rara vez gastaba en sí misma, todo el tiempo se iba en el trabajo, en resolver infinitas cuestiones con proveedores, contabilidad, inspecciones. ¿Pero que Rodrigo mismo se diera cuenta de esto y comprara algo así? Eso no era propio de él. «Gracias», lo besó en la mejilla, sintiendo una ligera perplejidad. «Es muy hermoso». Rodrigo sonrió y fue a quitarse la ropa. 41 años, alto, con canas incipientes en las sienes, todavía se veía atractivo. Trabajaba como analista financiero en una empresa comercial, ganaba bien, pero no tanto como para comprar vestidos por 50.000 rublos sin más. El resto de la tarde transcurrió tranquilamente. Rodrigo hablaba del viaje de negocios, reuniones con socios, negociaciones, aburridas conferencias. Elena escuchaba a medias, pensando en la semana que se avecinaba. El lunes se esperaba una inspección en una de las farmacias, había que preparar los documentos. El sábado por la mañana Rodrigo se fue a la oficina. Dijo que necesitaba terminar urgentemente un informe. Elena se quedó en casa, planeaba organizar los papeles acumulados y, posiblemente, probarse el vestido. Estaba sobre la cómoda, en la caja, tan esmeralda y tentador como antes, pero decidió dejarlo para la noche, cuando tuviera tiempo libre. Alrededor de las 2 de la tarde llamaron a la puerta. En el umbral estaba Beatriz, la hermana de Rodrigo. 35 años, rubia, con rasgos suaves, trabajaba como educadora en un jardín de infancia y siempre se quejaba del bajo salario. Ella y Elena eran amigas, aunque no se veían con frecuencia. «Hola, Elena». Beatriz entró al apartamento, quitándose la chaqueta ligera. «Pasaba por aquí, decidí venir». «¿Rodrigo está en casa?». «No, en el trabajo». Elena preparó té y se sentaron en la cocina. La conversación giró en torno a nimiedades, los sobrinos, la reforma que Beatriz no podía terminar en su apartamento de 2 habitaciones. Luego pasaron al salón, y la mirada de Beatriz cayó sobre la caja con el vestido, que todavía estaba sobre la cómoda. «Oh, ¿y esto qué es?». Se acercó más, mirando dentro. «Rodrigo me lo regaló, lo trajo del viaje de negocios». Elena sonrió. Beatriz se acercó lentamente a la caja y sus ojos se abrieron de par en par. «Elena, esto es».
Pasó la mano sobre la tela. Esto es de marca. Solo he visto algo así en revistas. ¿Puedo probármelo? Por favor. Solo puedo soñar con algo así. En su voz sonaba un entusiasmo tan sincero que Elena se rió. Por supuesto, pruébatelo. Solo con cuidado. Beatriz corrió al dormitorio a cambiarse. Unos minutos después regresó, abrochando la cremallera por detrás. El vestido le quedaba perfectamente. Beatriz era un poco más delgada que Elena, pero la diferencia era pequeña. La tela esmeralda resaltaba hermosamente su cabello rubio. ¿Qué tal? Giró frente al espejo del recibidor, admirándose. Perfecto, asintió Elena, observándola. Beatriz se acercó más al espejo, examinando los detalles del corte. Y de repente su rostro se contorsionó. Se agarró la garganta, empezó a toser, seco, desgarrador. ¿Qué te pasa? Elena se levantó de un salto del sofá. No puedo respirar. Beatriz retrocedió del espejo, sus ojos se llenaron de lágrimas. La piel de su cuello se enrojeció, se manchó. Quema. Quema tanto. Quítamelo. Quítamelo. Su voz se quebró en un grito. Sus manos tiraban de la tela, intentando quitarse el vestido por la cabeza, pero la cremallera estaba atrás, y en su pánico Beatriz no podía abrirla. Elena corrió hacia ella, rápidamente encontró el cierre y tiró de la cremallera hacia abajo. El vestido se deslizó al suelo y Beatriz, jadeando, lo apartó con el pie. La tos continuaba, el rostro se cubrió de manchas rojas, la respiración se volvió ronca. Beatriz, aguanta, llamo a la ambulancia. Elena agarró el teléfono. Rápidamente dictó la dirección a la operadora, describió los síntomas. La operadora aconsejó abrir la ventana, dar un antihistamínico si lo tenía. Elena corrió al botiquín, siempre tenía varios medicamentos guardados por si acaso. Su propia alergia requería estar siempre preparada. Toma, bebe esto, le tendió a Beatriz una pastilla y un vaso de agua. Beatriz tragó con dificultad el medicamento, todavía jadeando. Gradualmente la tos comenzó a calmarse, aunque el enrojecimiento en la piel permanecía. 10 minutos después llegó la ambulancia. La médica, una mujer de unos 45 años, examinó a Beatriz, le tomó la presión, escuchó los pulmones. Reacción alérgica, constató. Por contacto, al parecer. ¿Se puso algo? El vestido, Beatriz asintió, señalando la tela esmeralda que yacía en el suelo. Solo me lo probé, y enseguida. La médica tomó el vestido, olió la tela, frunció el ceño. Olor químico. Puede ser tinte o impregnación. ¿Ha tenido alergia antes? No, nunca, Beatriz negó con la cabeza. No sufro nada de eso. La médica anotó los datos en la tarjeta de llamada, dio recomendaciones, observación, antihistamínicos, si empeora, directo al hospital. No se requería hospitalización, pero había que estar alerta. Cuando se fue la ambulancia, Beatriz se sentó en el sofá, todavía pálida. Elena, no te pongas ese vestido, miró a su amiga seriamente. Hay algo mal en él. Nunca había tenido una reacción así. Elena asintió en silencio. Se acercó al vestido que yacía en el suelo y lo levantó cuidadosamente, enganchándolo en una percha. La tela efectivamente olía ligeramente a químico. ¿Cómo no lo notó de inmediato? Porque no lo olió. Solo lo miró y lo guardó en la cómoda. Beatriz se fue media hora después, todavía un poco tambaleante. Elena la acompañó hasta la puerta, prometiendo llamar por la noche para saber cómo se sentía. Quedándose sola, Elena regresó al salón y se acercó al vestido. Lo examinó a la luz, tela de calidad, costura cara, marca conocida. Pero el olor. Definitivamente algo químico. Y entonces la atravesó un pensamiento que la heló por dentro. Ella misma tenía alergia. Grave, confirmada con análisis, con riesgo de shock anafiláctico. 5 años atrás, tras un contacto accidental con cierto tinte en una blusa nueva, la llevaron a cuidados intensivos.
Desde entonces observaba las medidas de precaución más estrictas, verificaba las composiciones de las telas, evitaba los tintes sintéticos. Rodrigo sabía esto. Estuvo a su lado durante aquel ataque, vio cómo la reanimaban, cómo pasó una semana bajo observación médica. Y le trajo un vestido que causó tal reacción en Beatriz. Elena se sentó en el sofá, sintiendo cómo se aceleraba el pulso. ¿Tal vez era coincidencia? Tal vez Beatriz simplemente resultó ser sensible a algo en esa tela específica. Pero entonces, ¿por qué Rodrigo, que nunca le había regalado cosas caras, de repente trajo precisamente este vestido? ¿Por qué no verificó la composición, sabiendo de su diagnóstico? Se levantó, se acercó a la cómoda y sacó de la caja el recibo. Lo miró y se quedó inmóvil. Fecha de compra, anteayer, jueves. Pero Rodrigo regresó del viaje de negocios solo ayer por la noche. Se había ido el lunes, y el viaje de negocios era en otra ciudad, a 1000 kilómetros de distancia. Significa que el vestido lo compraron aquí. En su ciudad. No en el viaje de negocios. Elena se sentó lentamente de nuevo en el sofá, apretando el recibo en su mano. Rodrigo mintió. ¿Pero por qué? Intentó llamarlo, pero el teléfono no estaba disponible. Escribió un mensaje, llámame, urgente. No hubo respuesta. Elena se levantó, pasó al dormitorio y abrió el armario. Con cuidado, poniéndose guantes de goma, empaquetó el vestido en una bolsa de plástico gruesa. La ató y la guardó en el estante superior, lejos de la ropa. Regresando al salón, se sentó a la mesa, encontró en el cajón y abrió su historia clínica. Encontró el registro de hace 5 años, reacción anafiláctica a tinte del grupo ASO. Alto riesgo de shock repetido. Se recomienda evitar el contacto con tintes sintéticos, llevar autoinyector permanentemente. Rodrigo lo sabía. Seguramente lo sabía. El teléfono sonó. Rodrigo. Elena, ¿qué pasó? La voz sonaba irritada, apresurada. Tu hermana estuvo en nuestra casa. Se probó el vestido. Tuvo un ataque, llamamos a la ambulancia. Elena hablaba con voz firme, conteniendo el temblor. Pausa. ¿Qué? ¿Qué ataque? Alergia. Por contacto. La médica dijo que en la tela hay una composición química que causó la reacción. Otra pausa, más larga. Bueno. Pasa. Beatriz es sensible. Rodrigo claramente buscaba las palabras. ¿No fue nada grave? Rodrigo, yo tengo la misma alergia. Solo que en mi caso puede terminar en cuidados intensivos. ¿Lo recuerdas? Por supuesto que lo recuerdo, suspiró. Elena, es solo un accidente. No verifiqué la composición, no pensé. Lo siento. El vestido se compró aquí, en la ciudad. Anteayer. Tú estabas en el viaje de negocios. El silencio se volvió casi palpable. Yo. Pedí a una conocida que lo comprara, finalmente dijo. No tenía tiempo. ¿Qué diferencia hace? ¿Qué conocida? Elena, estoy en el trabajo, no tengo tiempo. Hablamos esta noche, ¿vale? Y colgó la llamada. Elena dejó el teléfono sobre la mesa y cubrió su rostro con las manos. Dentro todo se contrajo por terribles sospechas. Esto no podía ser casualidad. Rodrigo, que sabía de su alergia. Que pidió a alguien comprar el vestido. Que, posiblemente, mintió sobre el viaje de negocios. Y el vestido que casi mata a su hermana. ¿Y si se lo hubiera probado ella, Elena? El apartamento estaba a su nombre. Las farmacias también eran su negocio. En caso de su muerte, todo pasaría al marido, como heredero de primera línea. No tenía testamento, siempre había pospuesto este asunto, considerándose aún demasiado joven para tales pensamientos. Elena se levantó y se acercó a la ventana. En la calle había oscurecido, las farolas se encendieron, iluminando las aceras desiertas. En algún lugar ahí fuera, en esta ciudad, había una mujer que compró el vestido por petición de Rodrigo. ¿Quién era? Y lo principal, ¿qué tramaban? Elena tomó el teléfono y marcó el número de su abogado, Javier Montero. Él había llevado los asuntos familiares de su madre, luego la ayudó con la formalización del negocio. Confiable,
experimentado, la había sacado de apuros en situaciones difíciles más de una vez. Javier, buenas tardes. Necesito una consulta. Urgente. Elena, la escuchó, la voz del abogado era calmada, profesional. Comenzó a contar, brevemente, basándose en hechos. El vestido, el ataque de Beatriz, el recibo con la fecha incorrecta, la mentira de Rodrigo. ¿Y usted cree que esto no fue casualidad? Aclaró Javier cuando ella terminó. No sé qué pensar. Pero tengo miedo, admitió Elena. Mañana es domingo, pero reunámonos el lunes por la mañana, propuso el abogado. Prepararé un plan de acción. Y ahora, lo principal, no toque ese vestido. Consérvelo tal como está. Ya lo empaqué. Excelente. Y otra cosa, intente no quedarse sola en casa si es posible. Invite a alguien. Elena colgó y miró a su alrededor. El apartamento, que siempre había sido su fortaleza, su refugio, de repente pareció ajeno. Frío. Rodrigo regresó tarde en la noche, alrededor de las 11. Entró silenciosamente, se desvistió en el recibidor y pasó al dormitorio. Elena no dormía, yacía mirando al techo. ¿Cómo está Beatriz?, preguntó él, acostándose a su lado. Bien. Llamé, las pastillas ayudaron. Qué bueno, se giró de lado, dándole la espalda. Buenas noches. Elena no respondió. Escuchaba su respiración, uniforme, tranquila. Como si nada hubiera pasado. Pero el recibo con la fecha no desaparecerá. Y el olor a químico en la tela tampoco. Y la reacción de Beatriz. Elena cerró los ojos, sabiendo que el sueño no vendría. Por delante estaba la noche. Luego había que esperar la reunión con el abogado. Y el comienzo de un camino que la llevaría o a la verdad o a algo de lo que tenía miedo incluso de pensar. El lunes comenzó con Elena llamando a Beatriz antes de las 8 de la mañana. La voz de la cuñada sonaba cansada, pero tranquila. ¿Cómo te sientes?, preguntó Elena, sirviéndose café en la cocina. Mejor. El enrojecimiento casi ha desaparecido, la garganta no duele. Pero no pude dormir en toda la noche, suspiró Beatriz. Elena, fue horrible. Pensé que me ahogaría. ¿Irás al médico? Sí, tengo cita hoy con el alergólogo. Quiero verificar qué fue eso. Tal vez ahora tengo alergia a algo. Elena guardó silencio, reflexionando sobre las siguientes palabras. Beatriz, pídele al médico que documente la relación de la reacción con el vestido. Oficialmente. Es importante. ¿Para qué? Solo pídelo, por favor. Dile que fue después del contacto con una prenda nueva, y que el médico registre esto como posible fuente del alérgeno. Beatriz aceptó, aunque en su voz se escuchaba perplejidad. Elena se despidió y terminó el café, mirando el reloj. En una hora, reunión con el abogado. Rodrigo se fue al trabajo temprano, como siempre. Durante el desayuno casi no hablaron, él leía noticias en su teléfono, ella fingía revisar el correo. La atmósfera estaba tensa como una cuerda, lista para romperse al menor roce. La oficina de Javier Montero estaba ubicada en el centro de la ciudad, en un edificio antiguo con techos altos y parqué que crujía. El abogado tenía 44 años, se especializaba en disputas familiares, asuntos de herencias y protección de derechos patrimoniales. Cabello canoso, traje estricto y mirada atenta detrás de las gafas, Javier inspiraba confianza desde los primeros minutos de conocerlo. Elena, pase, señaló un sillón frente a su escritorio, cubierto de carpetas con documentos. Elena se sentó, dejando el bolso sobre sus rodillas. El abogado le sirvió agua de una jarra, se acomodó en su silla y sacó un bloc de notas. Cuénteme todo desde el principio. Con detalle. Ella comenzó a hablar. El regreso de Rodrigo del viaje de negocios, el vestido caro, la prueba de Beatriz, el terrible ataque. Luego, el recibo con la fecha incorrecta, la mentira sobre el lugar de compra, el extraño comportamiento del marido. Y lo más importante, su propia alergia, de la que Rodrigo sabía perfectamente. Javier escuchaba sin interrumpir, haciendo breves anotaciones en el blog.
Cuando ella terminó, miró pensativamente por la ventana. ¿Usted cree que el marido pudo conscientemente traerle una prenda capaz de causarle shock anafiláctico? Su voz era firme, sin sombra de condena o desconfianza. No lo sé, Elena apretó las manos, pero los hechos hablan por sí mismos. Mintió sobre dónde compró el vestido. Pidió a alguien que lo hiciera en su lugar. Y ese vestido casi mata a su hermana, y a mí podría matarme cegaramente. ¿Motivo? Dinero. El apartamento, el negocio, todo está a mi nombre. No hay testamento. En caso de mi muerte, él obtiene todo como cónyuge. Javier asintió, escribiendo. Bien. Ahora le explico qué podemos hacer jurídicamente. Primero, protegerla. Segundo, documentar las pruebas. Tercero, bloquear el motivo, si realmente existe. Acercó el blog más cerca y comenzó a exponer el plan. ¿Tiene el vestido guardado? Sí, lo empaqué en una bolsa, con guantes. No lo toqué más. Excelente. Necesitamos iniciar un examen de la tela, averiguar qué composición química exactamente causó la reacción. Para esto habrá que recurrir o a un laboratorio privado o a través de la policía si presentamos una denuncia. ¿Denuncia de qué? Elena sintió cómo se le secaba la boca. De posible intento de causar daño a la salud. Por ahora suena como suposición, pero si el examen muestra que en la tela hay una sustancia del grupo de riesgo para usted y su marido sabía de su alergia, esto ya es base para una investigación seria. Elena sintiendo cómo se enfriaba por dentro. Denuncia oficial contra el marido. Policía. Examen. Pero, antes de ir a la policía, necesitamos fortalecer la base probatoria, continuó Javier. Primero, conclusión médica sobre la reacción de su cuñada. Que el médico documente que el ataque ocurrió después del contacto con el producto específico. Ya pedía Beatriz esto. Bien. Segundo, su propia historia clínica con el historial de alergia. Tercero, el recibo de compra del vestido con la fecha y el lugar. Cuarto, intentaremos averiguar quién exactamente compró este vestido. La tienda, tarjeta de fidelidad, cámaras de vigilancia. Elena escuchaba, intentando recordar todo. La cabeza daba vueltas. ¿Y qué hay de los bienes? Preguntó. Esto es lo más importante, Javier levantó un dedo. Necesita proteger inmediatamente sus activos. Haga un poder para la gestión de las participaciones en el negocio y las cuentas, no a nombre del marido, sino de una persona de confianza. Alguien en quien confíe completamente. Tengo un socio, Vicente. Juntos poseemos las farmacias, él tiene el 40% de la participación. Sirve. Haga un poder temporal a su nombre. También recomiendo encarecidamente hacer testamento. Especifique a quién y qué pasa en caso de su muerte. Excluya la herencia automática del cónyuge si tiene dudas sobre sus intenciones. Elena sintió cómo la recorría un sudor frío. Testamento. Pensaba en esto como algo lejano, abstracto. Pero ahora se volvió realidad. Esto bloqueará el motivo, explicó Javier. Si su marido realmente planeaba algo similar por dinero, entenderá que incluso en caso de su muerte no obtendrá nada. Esto o lo detendrá, o lo hará actuar de otra manera, y entonces podremos rastrearlo. Bien, asintió Elena. ¿Cuándo se puede hacer? El testamento, en cualquier momento, podemos ir hoy mismo al notario. El poder también hoy. Cuanto antes, mejor. Pasaron en la oficina otra hora, discutiendo detalles. Javier hizo una lista de acciones, describió los plazos, explicó las sutilezas legales. Cuando Elena salió de la oficina, tenía en sus manos un plan claro y la sensación de que al menos controlaba algo en esta situación. El siguiente paso fue reunirse con Beatriz. Quedaron en verse en un café cerca de la clínica, a donde ella iba a la cita con el alergólogo. Beatriz llegó a tiempo, se veía cansada, pero sana. El enrojecimiento en la piel realmente había desaparecido casi por completo, solo quedaban ligeros rastros en el cuello. ¿Cómo te sientes? Elena la abrazó. Mejor. Pero da miedo recordarlo. Beatriz se sentó a la mesa,
pidió té. Nunca pensé que la ropa pudiera causar eso. Elena guardó silencio, eligiendo las palabras. Beatriz, necesito decirte algo. Yo misma tengo una alergia grave. Documentada, con riesgo de anafilaxia. Rodrigo sabe esto. Beatriz levantó los ojos, en ellos brilló comprensión. Es decir, si te hubieras probado ese vestido, me habrían llevado a cuidados intensivos. O peor. El silencio se prolongó. Beatriz palideció. Elena, ¿crees que Rodrigo? ¿Qué lo hizo a propósito? No lo sé. Pero los hechos son extraños. Mintió sobre dónde compró el vestido. Pidió a alguien que lo hiciera. Y ese vestido es peligroso para mí. Beatriz se cubrió el rostro con las manos. Dios mío. Es mi hermano. No puedo creerlo. Yo tampoco quiero creerlo. Elena le puso la mano en el hombro. Pero necesito tu ayuda. Pídele al médico que documente que tu reacción estuvo relacionada con el vestido. Oficialmente, en los documentos. De acuerdo, Beatriz asintió, secándose los ojos. Lo haré. E iré contigo, dijo Elena. La cita con el alergólogo tomó unos 40 minutos. La médica, Carmen Vega, una mujer tranquila de mediana edad, examinó a Beatriz, hizo muchas preguntas y escuchó atentamente la historia sobre el vestido. ¿Dice que la reacción comenzó inmediatamente después de ponerse la prenda? Aclaró, haciendo anotaciones. Sí, literalmente en un minuto, Beatriz asintió. Me acerqué al espejo y comenzó, tos, ardor, no podía respirar. Carmen Vega frunció el ceño. En las telas a menudo quedan restos de tintes, composiciones fijadoras, impregnaciones antisépticas. En personas con alta sensibilidad, el contacto con tales sustancias puede causar una reacción aguda. ¿Ha tenido alergias antes? No, nunca. Entonces, lo más probable es que fuera una reacción de contacto aguda a un componente químico en la tela. Documentaré esto. Alérgeno de contacto probable. El producto es fuente potencial. Elena, que estaba sentada junto a Beatriz, se inclinó hacia adelante. Doctora, ¿puedo hacer una pregunta? Yo misma tengo una alergia grave con riesgo de anafilaxia. En la historia clínica está documentado el diagnóstico, reacción a tintes del grupo ASO. Este vestido estaba destinado para mí, pero se lo probó Beatriz. ¿Hay probabilidad de que contenga precisamente ese tinte? Carmen Vega miró atentamente a Elena. Es muy posible. Los tintes ASO se usan ampliamente en la industria textil, especialmente para colores vivos, esmeralda, rojo, azul. ¿Tiene esa prenda? Sí, la guardé. Recomiendo hacer un análisis químico de la tela. Si realmente encuentran una sustancia de su grupo de riesgo, no debe en ningún caso entrar en contacto con esa prenda. ¿Y es posible mediante el examen establecer si esa sustancia fue añadida especialmente? Preguntó Elena en voz baja. La médica reflexionó. No soy abogada ni experta criminalista. Pero si se trata de un tratamiento adicional de la tela por encima del estándar, esto puede ser notable por la concentración de la sustancia o por la distribución atípica. Para esto se necesita un examen de laboratorio serio. Elena asintió, sintiendo como todo dentro se contraía. Significa que se puede verificar. Solo queda hacerlo. Cuando salieron de la clínica, Beatriz tomó a Elena de la mano. ¿Qué vas a hacer? Luchar, respondió Elena simplemente. No voy a morir. El resto del día pasó en trámites. Elena se reunió con el notario, formalizó el testamento, en el que especificó la transferencia de su participación en el negocio al socio Vicente y el apartamento a su prima. Rodrigo no se mencionaba en ninguna parte. También hizo un poder para la gestión de finanzas y activos a nombre del socio, en caso de que le pasara algo. Por la noche, cuando Rodrigo regresó a casa, Elena ya estaba acostada en la cama, fingiendo dormir. Escuchó cómo caminaba por el apartamento, buscaba algo en la cocina, luego entraba al dormitorio y se quedaba largo rato junto a la puerta, mirándola. Ella no se movió, apretando bajo la manta el teléfono. En la pantalla estaba abierto un mensaje de Javier: mañana presentamos solicitud a la tienda por el recibo. Intentaremos averiguar quién compró el vestido.
Rodrigo se acostó a su lado, pero no la tocó. Yacía en silencio, su respiración era uniforme, pero Elena sentía la tensión que emanaba de él. ¿No duermes?, preguntó de repente. Ella no respondió, continuando fingiendo estar dormida. Sé que no duermes, su voz era baja, casi indiferente. Siempre haces eso cuando estás enojada. Elena abrió los ojos y se giró hacia él. No estoy enojada. Intento entender. ¿Entender qué? ¿Por qué mentiste sobre el vestido? Rodrigo suspiró pesadamente. No mentí. Pedí a una conocida que lo comprara porque no tenía tiempo. ¿Qué diferencia hace quién lo compró? ¿Quién es esa conocida? Una colega del trabajo. Lucía, entiende de moda, le pedí ayuda. Lucía. Por primera vez nombraba el nombre. ¿Hace cuánto la conoces? Varios años. Elena, ¿a qué vienen estas preguntas? Ella se sentó en la cama, encendiendo la lámpara de noche. ¿A qué ese vestido casi mata a tu hermana? Y podría matarme a mí. Sabes de mi alergia. Rodrigo también se levantó, su rostro estaba tenso. No verifiqué la composición de la tela. Fue un error, lo admito. Pero estás convirtiendo esto en alguna conspiración. Entonces dame el contacto de Lucía. Quiero hablar con ella, averiguar dónde compró el vestido, si verificó la composición. No, negó con la cabeza. No voy a involucrarla en nuestras disputas familiares. ¿Por qué? Porque es estúpido. Elevó la voz, luego se contuvo. Elena, cálmate. Fue un accidente. Beatriz está mejor, tú estás bien. Tira ese maldito vestido y olvídalo. Elena lo miraba, y en su cabeza se armaban los rompecabezas. No quería dar el contacto. Protegía a esta Lucía. Se ponía nervioso. No tiraré el vestido, dijo ella en voz baja. Lo guardaré. Por si acaso. Rodrigo se levantó de la cama, caminó por la habitación. Te estás volviendo loca, soltó y salió del dormitorio, cerrando la puerta de un golpe. Elena se quedó sola. Estaba sentada en la oscuridad, iluminada solo por la luz de la lámpara de noche, y pensaba. Lucía. Colega que entiende de moda. Que compró el vestido por su petición. A quien él protege tanto. Mañana Javier solicitará los datos en la tienda. Y entonces sabrá la verdad. Y mientras tanto, solo quedaba esperar y confiar en que no se equivocaba. Que esto no era realmente paranoia, sino un intento de proteger su vida. Fuera de la ventana soplaba una brisa ligera, meciendo las ramas de los árboles. Elena se acostó de nuevo, tirando de la manta hasta la barbilla. El sueño no venía, pero cerró los ojos, contando los latidos de su corazón. En algún lugar ahí fuera, en esta ciudad, había una mujer llamada Lucía. Y mañana Elena sabría quién era. El martes comenzó con Javier Montero llamando a Elena a las 9:30 de la mañana. Ella ya estaba sentada en su oficina en la farmacia principal, revisando documentos para la inspección próxima, pero sus pensamientos estaban completamente lejos del trabajo. Elena, hay noticias, la voz del abogado sonaba profesional. Envié la solicitud a la tienda por el recibo. La respuesta llegó más rápido de lo esperado. Tienen un sistema de fidelidad, y la compra fue registrada con tarjeta. Elena sintió cómo se aceleró el pulso. Y, nombre de la compradora, Lucía Cortés. 33 años, registrada en una dirección del Distrito Marítimo. Trabaja como estilista consultora en una empresa dedicada a suministros de ropa para cadenas minoristas. Lucía Cortés. Significa que Rodrigo no mintió sobre el nombre. Pero todo lo demás, ¿es realmente su colega? Preguntó Elena. Lo estoy verificando ahora. Deme un par de horas, intentaré averiguar más detalles. Pero el hecho es que ella hizo la compra a su nombre, usó su tarjeta de fidelidad. Está documentado. Bien. ¿Qué sigue? Ahora necesitamos conectar todo. ¿Tiene la conclusión médica de Beatriz? Sí, me pasó una copia anoche. La médica documentó la reacción alérgica de contacto con indicación del producto como fuente probable. Excelente. Su historia clínica con el historial de alergia, todo está.
Entonces hoy mismo vamos a la policía, dijo Javier decididamente, mientras las huellas están frescas. Cuanto más demoremos, más difícil será probar la conexión de los eventos. Elena se quedó inmóvil. Policía. Denuncia oficial. Esto ya no era preparación, eran acciones reales. ¿Está seguro de que es necesario? Su voz tembló. Elena, mire los hechos objetivamente, el abogado hablaba con firmeza, pero no duramente. Su marido le trae una prenda que es potencialmente mortal para usted. Él sabe de su alergia. Mintió sobre el lugar de compra. Involucró a una tercera persona, una mujer que, al parecer, tiene acceso a proveedores y entiende de telas. Él tiene motivo financiero, sus activos. Si usted fuera mi cliente en cualquier otro caso, yo diría, esto parece preparación para un crimen. Las palabras del abogado cayeron como un peso pesado. Elena cerró los ojos, intentando controlar las emociones. Preparación para un crimen. Para su asesinato. Bien, exhaló. ¿A qué hora nos encontramos? A las 2, en la comisaría. Traiga consigo todos los documentos, recibo, conclusiones médicas, el vestido empaquetado. Y prepárese para contarlo todo en detalle. Después de la conversación, Elena estuvo sentada largo rato inmóvil, mirando por la ventana. Detrás del cristal pasaban escenas urbanas ordinarias, transeúntes, coches, palomas en la acera. La vida seguía su curso, y su mundo se derrumbaba. El teléfono vibró, mensaje de Rodrigo, esta noche llegaré tarde, no esperes para cenar. Breve, sin explicaciones. Antes no habría prestado atención, pero ahora cada palabra suya parecía sospechosa. A la 1:30 Elena fue a casa a recoger el vestido. El apartamento la recibió con silencio. Pasó al dormitorio, abrió el armario y sacó la bolsa del estante superior. El vestido yacía dentro, tan esmeralda y hermoso como siempre. Mortalmente hermoso. Elena metió la bolsa en un bolso grande, añadió la carpeta con documentos y salió de casa. Por el camino a la comisaría se detuvo varias veces, dudando. ¿Estaba haciendo lo correcto? ¿Tal vez esto era realmente paranoia? Tal vez Rodrigo simplemente se equivocó, ¿no pensó? Pero luego recordaba su rostro cuando se negó a dar el contacto de Lucía. Recordaba su irritación, su reacción defensiva. Y las dudas retrocedían. Javier la esperaba en la entrada de la comisaría. El edificio era típico, gris, con puertas metálicas. ¿Lista?, preguntó el abogado. No, respondió Elena honestamente, pero vamos. Los recibió el investigador Fernando Rivas, un hombre de unos 40 años en uniforme. Los condujo a una oficina, les ofreció sentarse y sacó un formulario en blanco de protocolo. La escucho, dijo, mirando a Elena. Ella comenzó a contar. Lentamente, intentando no omitir detalles. El regreso del marido, el regalo, la prueba de Beatriz, el terrible ataque. Luego, su propia alergia, la mentira de Rodrigo, las extrañezas con la compra del vestido. Javier periódicamente complementaba, aclaraba momentos legales, ponía documentos sobre la mesa. Fernando Rivas escuchaba, tomando notas. Cuando Elena terminó, miró pensativamente el vestido en la bolsa. ¿Entiende que las acusaciones son serias?, dijo finalmente. Usted prácticamente afirma que su marido intentó causarle daño usando su alergia. Afirmo que los hechos parecen sospechosos, corrigió Elena, y pido que se realice una verificación. ¿Qué daño específico se causó? A su hermana, reacción alérgica documentada por examen médico. A mí personalmente, aún no, porque no me puse el vestido. Pero la amenaza potencial es obvia. Fernando Rivas asintió. Bien. Necesitaremos realizar un examen del producto, verificar la composición de la tela, presencia de sustancias químicas. También interrogar a testigos, su familiar, la médica, el vendedor de la tienda. Y a su marido. Él lo niega todo, dijo Elena en voz baja. Dice que fue un accidente. Lo verificaremos. Rivas tomó la bolsa con el vestido. Enviaré el producto a examen a un laboratorio criminalístico. Tomará tiempo,
de una semana a 3. Javier le entregó una lista de preguntas para el examen que habían preparado de antemano. Fernando la revisó con la mirada y asintió con aprobación. Redactado competentemente. Lo usaremos como base para la resolución. La siguiente hora se fue en la formalización de la denuncia. Elena firmaba protocolos, daba explicaciones, respondía preguntas. Cuando todo estuvo terminado, Fernando Rivas los acompañó hasta la salida. Tomaremos este caso en trabajo, dijo al despedirse, pero prepárense para que la investigación pueda ir de diferentes maneras. Si el examen no muestra nada criminal, cerrarán el caso. Si muestra algo, comenzarán los interrogatorios. Entiendo, asintió Elena. Saliendo a la calle, sintió un extraño alivio. El primer paso estaba dado. Ahora ya no era solo ella luchando con sospechas, ahora trabajaba el sistema. Javier la acompañó hasta el coche. Es valiente, dijo. Aguante. Y otra cosa, recomiendo encarecidamente ahora bloquear la posibilidad de que su marido realice transacciones con bienes comunes. ¿Cómo se hace? A través del tribunal se puede imponer una medida cautelar, prohibición de enajenación de bienes hasta el esclarecimiento de las circunstancias. Esto protegerá sus activos durante la investigación. Proceda, decidió Elena. Por la noche regresó a casa y encontró a Rodrigo en el salón. Estaba sentado en el sofá, mirando fijamente su teléfono, pero cuando ella entró, levantó la cabeza. ¿Dónde has estado?, preguntó. Fui a resolver asuntos, respondió Elena brevemente, quitándose la chaqueta. ¿Qué asuntos hasta las 8 de la noche? Mis asuntos. Rodrigo se levantó, se acercó más. En su rostro había una mezcla de irritación y algo más, preocupación. Elena, ¿qué está pasando? Te comportas de manera extraña estos días. Me evitas, no hablas normalmente. Ella lo miró a los ojos. Una vez amó a este hombre. Hace 11 años se casaron, soñaban con hijos, hacían planes. ¿Qué salió mal? ¿Cuándo empezó a verla no como esposa, sino como fuente de ingresos? Estuve en la policía, dijo ella con calma. Presenté una denuncia. El rostro de Rodrigo palideció. ¿Qué? ¿Qué denuncia? De posible intento de causar daño a la salud. A través del vestido que me regalaste. ¿Tú hablas en serio? La voz de Rodrigo tembló. ¿Presentaste una denuncia contra mí en la policía? Pedí que se realice una verificación. Si todo está limpio, como dices, no tienes nada que temer. Rodrigo pasó la mano por su cabello, se dio vuelta, luego giró bruscamente de regreso. ¿Te has vuelto loca? ¿Por alguna alergia de Beatriz decidiste que quiero matarte? Mentiste sobre la compra. Involucraste a Lucía, que entiende de telas. Sabías de mi alergia y no verificaste la composición. Todo esto parece sospechoso. Esto parece paranoia. Elevó la voz. Elena, recapacita. Soy tu marido. Precisamente por eso me da tanto miedo, dijo ella en voz baja. Rodrigo se quedó inmóvil, mirándola. Luego se dio vuelta y fue al dormitorio, cerrando la puerta ruidosamente. Elena se quedó de pie en el salón, escuchando cómo arrojaba algo en la habitación, maldecía entre dientes. 10 minutos después salió con un pequeño bolso en la mano. Me voy, soltó. No puedo estar aquí. ¿A dónde? A casa de un amigo a pasar la noche. O a un hotel. Me da igual. Necesito pensar. Se fue, y el apartamento se sumergió en silencio. Elena se sentó en el sofá. Un temblor recorrió su cuerpo, de miedo, de alivio, de cansancio. Tomó el teléfono. Marcó el número de Javier. Elena, ¿qué pasó? Rodrigo se enteró de la denuncia. Se fue de casa. Esperado, el abogado guardó silencio. Esto es incluso bueno. Menos riesgos para usted. Pero tenga cuidado, él puede intentar retirar dinero, vender algo. Mañana presentaré la solicitud de medidas cautelares. Gracias. Aguante. Está haciendo todo correctamente. Elena colgó y se acostó en el sofá sin desvestirse. Se quedó sola en el apartamento, que ya no parecía seguro. Pero ahora tenía protección, legal, médica,
documental. Y eso le daba fuerzas. Al día siguiente Javier presentó en el tribunal una solicitud de embargo de los bienes comunes de los cónyuges, el apartamento y las cuentas. Fundamento: aseguramiento de intereses patrimoniales durante el procedimiento. El juez revisará la solicitud en 3 días. Rodrigo no aparecía. Llamó una vez, hablaba seco, exigiendo terminar este circo. Elena respondió que no había ningún circo, había una verificación legal. Y colgó. Beatriz vino a verla por la noche. Estaban sentadas en la cocina, tomaban té y Beatriz lloraba en silencio. No puedo creer que sea mi hermano, susurraba. Crecimos juntos. Era bueno. Las personas cambian, Elena la abrazó. El dinero cambia a las personas. Si esto es verdad. Si realmente quería. Beatriz no terminó. Nunca lo perdonaré. El viernes llegó la respuesta del tribunal, solicitud concedida. Se impuso embargo sobre el apartamento y las cuentas por un plazo de 3 meses hasta la conclusión de la verificación. Rodrigo no podía vender, regalar o hipotecar los bienes. Perdió la palanca principal. Cuando Elena lo llamó para comunicarle esto, él guardó silencio largo rato, luego dijo solo: «Te arrepentirás». ¿Es una amenaza?, preguntó ella. Es un hecho. Y de nuevo silencio. Elena miraba el teléfono, la pantalla con su nombre, y sentía como algo se rompía definitivamente por dentro. 11 años de matrimonio, esperanzas, planes, todo esto se convirtió en una guerra fría, donde cada uno defendía su territorio. Pero no iba a rendirse. Porque lo que estaba en juego era su vida. Y ninguna amenaza la haría retroceder. El motivo desapareció, Rodrigo ya no obtendría nada incluso en caso de su muerte. El plan, si existía, se derrumbó. Solo quedaba esperar los resultados del examen y conocer la verdad. Y la verdad, como siempre, se escondía en los detalles. Y esos detalles pronto saldrían a la luz. El examen tomó 2 semanas y media. Durante las cuales Elena vivió como sobre un volcán, cada día esperando una llamada, cada noche despertándose al menor ruido. Rodrigo nunca regresó a casa, pero llamaba regularmente, ora con exigencias de terminar el espectáculo, ora con intentos de reconciliarse, prometiendo que explicaría todo. Elena no creía ni una sola palabra suya. Mientras tanto, Javier Montero trabajaba en todos los frentes. Solicitó en la tienda las grabaciones de las cámaras de vigilancia del día de la compra del vestido, obtuvo un extracto de la tarjeta de fidelidad de Lucía Cortés, consiguió información sobre su lugar de trabajo. El cuadro gradualmente se iba armando, y distaba mucho de ser alentador. El miércoles, 17 días después de presentar la denuncia, llamó Fernando Rivas. Elena, hay resultados del examen, la voz del oficial sonaba seria. ¿Puede venir a la comisaría? Mejor con el abogado. El corazón de Elena se detuvo. ¿Qué encontraron? Exhaló. Mejor lo discutimos en persona. ¿Le viene bien en 1 hora? La hora se hizo dolorosamente larga. Elena llamó a Javier y quedaron en encontrarse en la comisaría. Mientras iba en taxi, en su cabeza se reproducían docenas de escenarios. ¿Y si el examen no mostraba nada? ¿Y si realmente se había equivocado y todo esto era paranoia? Pero cuando entraron con el abogado en la oficina de Fernando Rivas y vieron su rostro, quedó claro, los resultados eran serios. Siéntense, el investigador señaló las sillas y puso ante sí una carpeta gruesa. El informe del examen está listo. Leeré las conclusiones principales. Abrió la carpeta, sacó hojas con sellos y comenzó a leer en tono profesional, distante. Se sometió a examen el producto, vestido de mujer, color verde esmeralda, talla 44, fabricante, marca de lujo. Durante el análisis químico de la tela se estableció, en las fibras del material se encontraron rastros de tinte del grupo azo, concretamente, tinte disperso C y disperse 17, así como sus derivados. La concentración de la sustancia excede los indicadores normativos para productos textiles en 3 veces. Elena sintió cómo se le helaba la sangre. Tinte azo.
exactamente al que ella tenía alergia. Además, continuó Fernando, en la superficie de la tela se encontraron rastros de impregnación adicional con composición antiséptica a base de formaldehído. La distribución de la sustancia es irregular, lo que indica tratamiento secundario del producto ya después de su fabricación. Javier frunció el ceño. Es decir, ¿el vestido fue tratado adicionalmente? ¿Ya después de que fue fabricado? Exactamente. Los expertos señalan que tal concentración y método de aplicación no son característicos del tratamiento de fábrica. Esto parece un fortalecimiento intencional de las propiedades potencialmente peligrosas de la tela. El silencio en la oficina se volvió absoluto. ¿Qué significa esto jurídicamente?, preguntó Javier. Significa que tenemos fundamentos para sospechar acciones intencionales dirigidas a crear amenaza para la vida y la salud. Fernando Rivas cerró la carpeta. La calificación es aún preliminar, pero estamos considerando el artículo sobre tentativa de causar daño grave a la salud. Posiblemente incluso tentativa de asesinato, si probamos conciencia de las consecuencias e intención directa. Elena cerró los ojos. Tentativa de asesinato. Su marido. El hombre con quien había vivido 11 años. ¿Qué sigue? Su voz sonó apagada. Ahora citamos a interrogatorio a su marido y a Lucía Cortés. Necesitamos establecer quién exactamente trató el vestido y con qué fin. Tenemos video de las cámaras de la tienda. Cortés compró el vestido personalmente, está documentado. También verificamos sus contactos laborales, realmente trabaja como compradora, tiene acceso a proveedores de telas y químicos. Es decir, ¿ella pudo conseguir esas sustancias?, aclaró Javier. Teóricamente, sí. Tiene conexiones en la industria textil, sabe dónde y qué comprar. Pero debemos probar que realmente lo hizo y que actuó por indicación de su marido. Elena levantó la cabeza. ¿Y la relación entre Rodrigo y Lucía? ¿La verificaron? Fernando asintió, abriendo otra carpeta. La verificamos. El detalle de llamadas muestra contactos regulares entre ellos durante los últimos 8 meses. Llamadas diarias, correspondencia. Solicitamos volcado de datos telefónicos, hay muchas conversaciones personales. Formalmente son colegas, pero el carácter de la comunicación, digamos, va más allá de las relaciones laborales. Significa amante. Elena lo sospechaba hace tiempo, pero ahora recibía confirmación. 8 meses. Casi un año. También verificamos el aspecto financiero, añadió el oficial. Su marido no tiene bienes propios. El apartamento, participaciones en el negocio, cuentas principales, todo a su nombre. En caso de su muerte, él recibiría la herencia como cónyuge de primera línea. El motivo es obvio. Javier escribía, asintiendo. ¿Cuándo están planeados los interrogatorios? A Rodrigo Valverde lo citaremos mañana. A Lucía Cortés, pasado mañana. Queremos primero escuchar su versión, luego cotejarla con las declaraciones de ella. Elena reflexionó. Mañana Rodrigo estaría sentado en esta oficina, respondiendo preguntas, posiblemente mintiendo, retorciéndose. Y luego, Lucía, la mujer que nunca había visto, pero que compró el vestido capaz de matarla. Saliendo de la comisaría, Elena no aguantó, se detuvo junto a la pared del edificio y lloró. En silencio, contenidamente, pero las lágrimas rodaban solas por sus mejillas. Javier en silencio le tendió un pañuelo. Aguanta bien, dijo. Lo más terrible ha pasado. Ahora tenemos pruebas. Realmente quería matarme, susurró Elena. Mi marido. Por dinero y una amante. Lo probaremos. Y él responderá. Al día siguiente Rodrigo debía presentarse al interrogatorio a las 2. Y vino, adelgazado, desconcertado. Vestía jeans y camisa ordinarios, se veía cansado y nervioso. Fernando Rivas se sentó frente a él, encendió la grabadora y comenzó las formalidades, fecha, hora, identidad del interrogado. Rodrigo respondía monosílabos, mirando la mesa. Rodrigo, ¿sabe por qué motivo fue invitado al interrogatorio? Sí. Mi esposa presentó una denuncia. Correcto. Cuénteme, por favor,
como adquirió el vestido que regaló a su esposa el 21 de septiembre. Rodrigo se humedeció los labios. Pedía a una conocida que lo comprara. Lucía Cortés. Trabaja como estilista, entiende de moda. Estaba ocupado, no tenía tiempo. ¿Por qué precisamente un vestido? ¿Por qué precisamente esa marca? Quería hacerle un regalo a mi esposa. Hacía tiempo que no se compraba nada. ¿Sabía del estado de salud de su esposa? ¿De su alergia? Pausa. Rodrigo levantó los ojos. Lo sabía. Pero no pensé que el vestido pudiera ser peligroso. ¿Verificó la composición de la tela antes de la compra? No. ¿Por qué? No pensé. Fernando se inclinó hacia adelante. Rodrigo, el examen mostró que en la tela del vestido hay tinte azo en alta concentración. Exactamente el tipo de sustancia al que su esposa tiene alergia grave con riesgo de shock anafiláctico. También se encontró tratamiento adicional con formaldehído. ¿Puede explicar esto? El rostro de Rodrigo palideció. Yo. No sé. Yo no traté el vestido. Lucía lo compró en la tienda, me lo pasó en la caja. Simplemente se lo regalé a Elena. ¿Cuándo Lucía le pasó el vestido? El jueves por la noche. Llegué del viaje de negocios el viernes, pero me reuní con ella antes. Es decir, ¿usted estaba en la ciudad ya el jueves? Rodrigo vaciló. Regresé antes. Un día antes. Pero no fui a casa inmediatamente. ¿Por qué? Estaba cansado. Me quedé en un hotel. ¿En cuál? En el Paseo Marítimo. No recuerdo el nombre. Fernando anotó. ¿Tiene recibo de ese hotel? No. Pagué en efectivo. Rodrigo, ¿qué carácter de relaciones tiene con Lucía Cortés? Laboral. Somos colegas. ¿Solo colegas? La pausa se prolongó. Somos amigos. ¿Amigos? Tenemos una relación cercana. Pero no tiene que ver con el vestido. Tiene que ver, dijo Fernando con firmeza, porque estamos considerando la versión de que el vestido fue intencionalmente tratado con sustancias peligrosas con el fin de causar daño a su esposa. Y usted y Lucía Cortés son los únicos que tuvieron acceso a ese vestido antes de que llegara a la víctima. Esto es absurdo. Rodrigo se levantó de un salto. Yo no traté ningún vestido. Solo quería hacer un regalo. ¿Entonces lo hizo Lucía? No sé. Tal vez compró uno defectuoso. Tal vez en la tienda se equivocaron. Pero no fue intencional. ¿Se equivocaron en la tienda? Preguntó Fernando. ¿Entiende que si se prueba la intención le amenaza acusación de tentativa de asesinato? Rodrigo bajó la cabeza, su rostro estaba gris. No quería matarla, pero quería obtener sus bienes. Silencio. Rodrigo, responda a la pregunta. Teníamos problemas financieros. Tenía deudas. Necesitaba dinero. ¿Cuánto? 2 millones. Créditos, préstamos privados. ¿Y decidió que la muerte de su esposa resolvería sus problemas? No. Rodrigo golpeó con el puño la mesa. No planeaba matarla. Solo pensaba. Calló, comprendiendo que había dicho demasiado. ¿Qué pensaba, Rodrigo? El silencio se prolongó un minuto. Luego Rodrigo dijo en voz baja. Quiero un abogado. No diré nada más sin abogado. El interrogatorio terminó ahí. Al día siguiente citaron a Lucía Cortés. A la oficina entró una mujer de unos 33 años, esbelta, con cabello oscuro recogido en cola. Vestida con estilo, pero sobriamente. Hermosa, segura de sí misma. Solo los ojos delataban nerviosismo. Fernando realizó las mismas formalidades y comenzó el interrogatorio. Lucía, ¿conoce a Rodrigo Valverde? Sí. Trabajamos en el mismo ámbito. ¿Qué ámbito exactamente? Soy estilista consultora, él es analista financiero en una empresa comercial. Nuestras empresas colaboran. ¿Se comunican estrechamente? Lucía guardó silencio. Nos vemos. ¿Tenemos una relación amorosa? Sí. Respuesta directa. Sin vergüenza, sin arrepentimiento. ¿Desde hace cuánto? Alrededor de 1 año. Tal vez un poco menos. Rodrigo está casado. Lo sé.
¿Conoce a su esposa? No. Nunca nos encontramos. Pero sabe que está casado con Elena Valverde, que posee un negocio de farmacias y un apartamento. Sí, él me contaba. Fernando hojeó los papeles. El 20 de septiembre compró en una boutique del Paseo de la Castellana un vestido de mujer por valor de 52.000 euros. ¿Correcto? Correcto. ¿Por petición de quién? Rodrigo me pidió. Dijo que quería regalárselo a su esposa. ¿No le pareció extraño? ¿Un amante pide comprar un regalo para la esposa? Lucía se encogió de hombros. Explicó que quería enmendar la culpa, mejorar las relaciones. Acepté ayudar. ¿Eligió el vestido usted misma? No. Rodrigo me mostró una foto, dijo que necesitaba exactamente ese. Lo encontré en la tienda y lo compré. ¿Y luego? Luego se lo di. Recogió el vestido esa misma noche. Lucía, usted trabaja con telas. ¿Sabe qué son los tintes ASO? Pausa. Lucía se puso en guardia. Sí. Es un grupo de tintes usados en textil. ¿Sabe que algunos de ellos son peligrosos para personas con alergia? Sí, he oído. ¿Sabe que la esposa de Rodrigo tiene alergia grave precisamente a tintes ASO? Lucía palideció. No. Rodrigo no me dijo eso. ¿No dijo? Fernando levantó una ceja. ¿O prefiere olvidarlo? No sabía, repitió Lucía firmemente. Bien. Entonces explique, ¿por qué el vestido que compró contiene tinte ASO en triple concentración y tiene rastros de tratamiento adicional con formaldehído? El rostro de Lucía se contorsionó. No sé. Lo compré en la tienda. Estaba en la caja, con etiquetas. No hice nada con él. ¿Tiene acceso a sustancias químicas para tratamiento de telas? Tengo contactos con proveedores, pero no me dedico al tratamiento. No es mi especialización, pero teóricamente podría conseguir las sustancias necesarias. Teóricamente muchas personas podrían. Pero yo no lo hice. Fernando anotó, luego la miró a los ojos. Lucía, ¿entiende que está bajo sospecha de complicidad en tentativa de asesinato? Sus manos temblaron. No hice nada. Solo compré un vestido por petición del hombre que amo. Si resultó peligroso, no lo sabía. ¿Ama a un hombre casado que la usó para matar a su esposa y obtener su dinero? ¿No le parece extraño? Lucía se mordió el labio, los ojos se llenaron de lágrimas. Rodrigo decía que se divorciaría. Prometía que estaríamos juntos. Yo no sabía de sus deudas, de sus planes. Lo juro. El interrogatorio continuó otra hora, pero Lucía insistía obstinadamente en su versión, solo compró el vestido, no hizo nada con él, no sabía de la alergia. O decía la verdad, o era una excelente actriz. El plan comenzó a derrumbarse. Rodrigo reconoció las deudas y el motivo. Lucía dio declaraciones. El examen confirmó el peligro del vestido. Ahora solo quedaba reunir los últimos eslabones de la cadena. Y llevar el caso hasta el final. El avance ocurrió inesperadamente, una semana después de los interrogatorios. Fernando Rivas llamó a Elena temprano el lunes por la mañana, cuando ella apenas estaba abriendo la farmacia. Elena, necesitamos reunirnos urgentemente. Tenemos un testigo. ¿Qué testigo? Elena sintió cómo se aceleraba el pulso. Mejor en persona. Venga a la comisaría en una hora, con el abogado. Javier Montero llegó rápido, y juntos se dirigieron a la policía. En la oficina los esperaba Fernando y otra persona, un hombre de unos 50 años con gafas y traje gris. Canasken, presentó el oficial. Alberto Sánchez, experto químico de un laboratorio independiente. Fue él quien realizó el examen de su vestido. Alberto asintió, estrechando las manos. Le pedí que viniera personalmente porque tenemos información importante, continuó Fernando. Alberto, cuente. El experto abrió su carpeta, sacó fotografías de la tela bajo microscopio. Durante el estudio detallado de las muestras encontré algo interesante. El tinte ASO y el formaldehído fueron aplicados no uniformemente, sino puntualmente, predominantemente en el lado interior del producto, en lugares de contacto con la piel. Es un trabajo técnicamente complejo, que requiere conocimientos y equipo. Es decir,
¿Lo hizo un profesional? Aclaró Javier. No necesariamente un profesional, pero definitivamente una persona que entiende de química y tiene acceso a reactivos. Realicé una verificación adicional, intenté establecer el origen de las sustancias. El tinte azo resultó ser de una marca específica que se usa raramente en la industria. Me puse en contacto con fabricantes y proveedores. Hizo una pausa, mirando a Fernando, y averigüé que un lote de este tinte fue comprado hace un mes a través de una de las empresas proveedoras. Comprador, persona física, formalización a través de agente. Obtuve los contactos del agente y los pasé a la policía. Fernando asintió, abriendo su carpeta. Encontramos a ese agente. Ayer mantuvimos una conversación con él. Confirmó, hace un mes se le acercó una mujer, se presentó como estilista, dijo que necesitaba tintes especiales para un proyecto exclusivo. Él formalizó el pedido, ella recogió la mercancía. Pagó en efectivo. ¿Quién es esa mujer? Elena ya sabía la respuesta, pero igual preguntó. Lucía Cortés. El agente la identificó por la fotografía. Silencio. Elena sintió como todo dentro se contraía en un nudo. Significa que Lucía mintió. No solo compró el vestido, compró el tinte, lo trató ella misma. La citamos a interrogatorio repetido hoy por la tarde, dijo Fernando. Esta vez con pruebas. También citaremos a su marido. Realizaremos careos. ¿Qué cambiará esto jurídicamente? Preguntó Javier. Si Cortés confiesa o probamos sus acciones documentalmente, se convertirá en cómplice de tentativa de asesinato. Rodrigo Valverde, organizador. A ambos les amenaza pena real. Elena cerró los ojos. Pena real. Su marido irá a prisión. La mujer a quien él amó más que a ella, también. ¿Y si no confiesa? Preguntó ella en voz baja. Tenemos declaraciones de la gente, examen, detalle de llamadas entre Rodrigo y Lucía en el periodo de preparación, más de 30 llamadas en 2 semanas antes de la compra del vestido. Más documentos financieros que confirman las deudas de Rodrigo y el motivo. Incluso si niegan, el caso irá a juicio. Alberto Sánchez añadió. Estoy preparado para dar testimonio en el juicio. El tratamiento de la tela fue intencional, profesional. No es casualidad ni defecto de fábrica. Alguien hizo específicamente este producto peligroso precisamente para una persona con alergia a tintes azo. Elena miró las fotografías bajo microscopio. Tela verde, salpicada de puntos de tinte. Hermoso vestido, convertido en instrumento de asesinato. Gracias, dijo al experto. Gracias por encontrar esto. Él asintió con comprensión. Solo hacía mi trabajo. Pero me alegra haber ayudado. A las 2 de la tarde comenzó el interrogatorio repetido de Lucía Cortés. Esta vez Lucía confesó. Completamente. Contó todo. Rodrigo le pidió que comprara el vestido y lo tratara con tinte. Dijo que era la única manera de resolver los problemas financieros. Prometió que después de la muerte de su esposa estarían juntos, compartirían la herencia. Ella aceptó porque lo amaba y quería ayudar. Compró el tinte a través de un agente conocido, trató la tela en casa, usando un pulverizador. Luego empaquetó el vestido de nuevo en la caja, se lo pasó a Rodrigo. Entendía que esto mataría a Elena. Rodrigo le contó de la alergia, explicó que el contacto con la sustancia causaría shock anafiláctico. Calculaban que Elena se pondría el vestido inmediatamente y la reacción sería instantánea. La ambulancia no llegaría a tiempo. Atribuirían la muerte a alergia, accidente. ¿No pensaron que el vestido podría probárselo otra persona? Y fue la casualidad que destruyó su plan. Cuando Rodrigo se enteró del ataque de la hermana, comprendió que todo se revelaría. Por eso empezó a negar, a defenderse. Elena sobrevivió gracias a Beatriz. Ella involuntariamente le salvó la vida. Elena pidió a Javier que la llevara a casa. El apartamento la recibió con silencio. Pasó al dormitorio, abrió el armario, allí todavía colgaba la ropa de Rodrigo, sus cosas yacían en los estantes. Cosas ajenas.
Cosas de un hombre que quería matarla. El teléfono sonó por la noche. Javier. Rodrigo admitió la culpa completamente. Después del careo con Lucía comprendió que negar era inútil. Dio declaraciones detalladas, cómo planeaban, cómo discutían detalles, cómo contaban con la herencia. ¿Qué le amenaza? Tentativa de asesinato con previo acuerdo, por motivos egoístas. De 8 a 15 años. A Lucía, complicidad, de 6 a 12. Ambos permanecerán bajo compromiso de no salir hasta el juicio, pero realmente no podrán escapar. Elena guardó silencio. ¿Y las demandas civiles? Puede presentar por compensación de daño moral, compensación de gastos de abogado, exámenes. También puede iniciar divorcio con división de bienes, todo será a su favor, considerando las circunstancias. Comienza el procedimiento de divorcio, dijo Elena firmemente. No quiero tener nada en común con él. En las siguientes semanas la vida gradualmente volvía al cauce habitual. Elena regresó al trabajo, a la gestión de las farmacias. El socio Vicente la apoyaba, ayudaba con los asuntos, la distraía de pensamientos sombríos. Beatriz venía a menudo, pasaban las tardes juntas, hablando de todo excepto de Rodrigo. El juicio fue fijado para 3 meses después. Elena se preparaba para él junto con Javier. Los abogados de Rodrigo y Lucía intentaban acordar atenuación de la acusación, pero la fiscalía era inflexible, intención demasiado evidente, plan demasiado cruel. En enero, una semana antes del juicio, Elena recibió una carta de Rodrigo, escrita a mano, en papel ordinario. Elena. Sé que no tengo derecho a pedir perdón. Sé que me odias. Pero quiero que sepas la verdad. No me justifico, solo explico. Las deudas me ahogaban. 2 millones. Los cobradores amenazaban. Tenía miedo. Y entonces apareció Lucía. Dijo que me amaba, que ayudaría. Propuso el plan. Acepté porque era débil, porque me asusté, porque quería el camino fácil. No pensaba en ti. No pensaba que eras una persona viva, mi esposa, que confiaba en mí. Solo pensaba en el dinero, en la libertad de las deudas. Es monstruoso. Cuando Beatriz fue al hospital, por primera vez comprendí lo que había hecho. Vi su rostro, su miedo, y me imaginé que habría sido tú. Y me dio miedo. Pero era tarde. No pido perdón. No lo merezco. Solo quiero que vivas. Que vivas largo, feliz, sin miedo. Y que sepas, pagaré por todo. Rodrigo. Elena leyó la carta 2 veces, luego la dobló y la guardó en el cajón del escritorio. Perdonar no iba a hacerlo. Pero al menos obtuvo alguna explicación. El juicio pasó rápido. Las pruebas eran suficientes, las declaraciones de confesión simplificaron el proceso. Rodrigo recibió 10 años de colonia de régimen estricto. Lucía, 7 años. Ambos escucharon la sentencia en silencio, sin mirarse. Elena estuvo presente en la lectura de la sentencia. Estaba sentada en la sala, miraba al hombre con quien vivió 11 años, y sentía vacío. Ni rabia, ni lástima. Solo vacío. Cuando todo terminó, salió del edificio del tribunal como si se quitara una carga pesada. La vida continuaba. Javier la acompañó hasta el coche. ¿Cómo está?, preguntó. Viva, respondió Elena simplemente. Estoy viva. Y eso es lo principal. El divorcio se formalizó en un mes. Los bienes quedaron completamente para Elena. Rodrigo no tenía derecho sobre ellos, considerando las circunstancias. Vendió el apartamento, compró uno nuevo, en otro barrio. Comenzó todo desde cero. Beatriz ayudaba con la mudanza, empaquetaba cosas. Eres fuerte, dijo, abrazando a Elena. Estoy orgullosa de ti. Solo quería vivir, respondió Elena. Y luché por ello. Medio año después abrió una 4ª farmacia. El negocio crecía, la vida se ordenaba. A veces, por las noches, soñaba con el vestido esmeralda y despertaba en sudor frío. Pero luego recordaba, sobrevivió. Venció.
Y el miedo retrocedía. El motivo que empujó a Rodrigo al crimen desapareció en el momento en que formalizó el testamento y el poder. El plan se derrumbó antes de que lograra funcionar. Y la vida, su vida, continuaba. Y esa fue la victoria más importante.